entonces en el marco de la Maestría de Estudios Sociales Latinoamericanos que se desarrolla en la UBA, dentro de la materia de América Latina en la formación del mundo moderno, a cargo de Waldo Ansaldi, del doctor Waldo Ansaldi, tenemos como tarea desarrollar este trabajo que tiene como propuesta iniciática trabajar sobre las reflexiones en torno a la esclavitud en América Latina, y en este abordaje nos propusimos tener una conversación con Yana Senshao, ¿lo pronuncié bien? Sí. Sí, si no, después vos corregilo. Está bien. Quien se desenvuelve como historiador, profesor, escritor, entre otras cosas. Él es de origen marfileño, pero se ha ocupado en distintos estudios del abordaje sobre presencia de esclavos y particularmente de comunidades afrodescendientes en Argentina. Bueno, a partir de una lectura que nosotros hicimos de los trabajos de su autoría, y además con otra bibliografía pertinente que nos fue suministrada obviamente por la materia y otras cosas que fuimos buscando en relación a la temática, acordamos establecer algunas cuestiones problemáticas en torno a la temática particular, pero que en algunas cuestiones vemos que exceden la cuestión territorial de la Argentina, que es objeto de estudio suyo, pero que nos parece que entran en un diálogo continuo con tensiones que son afines, con algunas miradas superpuestas sobre procesos históricos a lo largo del continente que de alguna forma es el objeto de nuestro abordaje, ¿sí? Y que nos interesaría por ahí conversar contigo, ¿sí? Vale. Bueno, antes que nada, quisiéramos hacer algunas precisiones sobre conceptos que han surgido a lo largo de nuestra lectura y el repaso bibliográfico sobre el binomio África-América, particularmente lo que este significa a lo largo de los siglos XV y XVI, así como sus huellas y cicatrices en nuestro presente. Nos gustaría puntualizar entonces qué entendemos por afrodescendientes, afrocaribeños, afroamericanos. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a estos conceptos? ¿Qué representan? ¿Qué cargas simbólicas tienen? ¿Existe una manera correcta o incorrecta de utilizar estos conceptos? Bien, entiendo que tengo que contestar a esta primera serie de preguntas. Antes que nada, muchas gracias, Cecilia, Carl y María, por invitarme a compartir lo poco que sé sobre afrodescendencia en América y más concretamente en Hispanoamérica. ¿Qué representa o qué representó el binomio África-América entre los siglos XV y XIX? Diría de entrada es la representación de un choque violento entre tres pueblos y tres culturas. Choque violento porque la conquista de América por los europeos, principalmente por los españoles, por lo que sabemos de los estudios realizados, las investigaciones realizadas, representó naturalmente muchas pérdidas humanas, esencialmente del lado de los pueblos nativos de América. Consecuencia de aquello también se inició una trata de los negros, de los pueblos africanos, desde África hacia las Américas, que también representó otro choque violento, porque la captura de los esclavos o de los negros en África naturalmente no se hacía de buen gusto y no era tampoco una inmigración voluntaria, sino que era una caza, una cacería de seres humanos que luego eran transportados en unas condiciones inhumanas, infrahumanas, en barcos, en tumbeiros, como dirían los brasileños, ¿no? Desde África hacia las Américas. Y por lo tanto, África y América es el encuentro de dos continentes. Hoy podemos hablar de encuentro de dos continentes, pero sobre todo encuentro de dos pueblos
que se van a unir o reunir, pero a la fuerza, forzados por una tercera parte, que es, digamos, la parte europea, que es la que, digamos, traslada a los africanos hacia las Américas, donde los negros se van a sumar a los indios y ambos se encontrarán, por lo tanto, bajo el dominio, bajo la dominación de Europa. Hablemos de España, de Francia, de Inglaterra, o en menor medida incluso de Alemania o de Holanda, ¿no? Que también fueron, digamos, grandes países esclavistas. Por lo tanto, el binomio África-América es en gran parte eso, pero también es la creación, es el inicio del nacimiento de un tercer ser, en ese caso, que sería un poquito parafraseando la letra de un músico, yo creo que es guatemalteca, no recuerdo ahora el nombre, ¿no? Que dijo que a Dios le gustó unir al indio con el negro y el negro con el blanco, por lo que América al final es representación de esas tres ramas de la humanidad. Dicho eso, ¿qué representa o qué es que entendemos por afrodescendiente, afrocaribeño o incluso afroamericanos? Bien, yo creo que el término, según los estudiosos y la mayoría, ¿no? Se va a vulgarizar el término afrodescendiente después del famoso encuentro de los pueblos, ¿no? En Santiago de Chile en el año 2000. Yo siempre me refiero a lo que dijo alguien que seguramente ustedes conozcan, que es uno de los líderes del movimiento Mundo Afro de Uruguay, que se llama Romero Rodríguez, quien dijo que en ese encuentro de Santiago de Chile entramos negros y salimos afrodescendientes, ¿no? Porque efectivamente se trataba de preparar el encuentro que se iba a celebrar un año después, en el año 2001, en Durban, en Sudáfrica, sobre un poquito la lucha contra el racismo. Era un encuentro patrocinado por las Naciones Unidas. Dicho eso, cuando yo hablo, ¿qué entiendo por afrodescendiente? Afrodescendiente para mí es cualquier persona, y yo creo que para casi todos, es cualquier persona que tiene una ascendencia africana. Es decir, un padre, un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, pero eso se extiende a cualquier parte del planeta, naturalmente, exceptuando al continente africano, donde nosotros pues, nos consideramos africanos, no somos afrodescendientes, somos africanos. Pero cualquier otro descendiente de africano desde la diáspora, naturalmente, entra en la categoría de afrodescendiente. Es decir, podemos hablar de los afroasiáticos, los afroeuropeos, los afroamericanos, pero no solo los afroestadounidenses, porque también Estados Unidos en su proyecto imperialista siempre intenta acapararse el término. Cuando se habla de afroamericanos siempre estamos pensando en los de Estados Unidos, pero afroamericano es cualquier descendiente de la diáspora africana en el continente americano, desde el norte de Canadá hasta el extremo sur de Chile o de Argentina. Por lo tanto, eso es lo que abarca. En cuanto a afrocaribeños, bueno, los afrocaribeños naturalmente entran dentro de la categoría afrodescendiente, pero se refiere a un área geográfica determinada. Pero cuando pensamos incluso en el Caribe, muchas veces, y yo creo que eso también es muy frecuente, pensamos en las islas. Pero no tenemos que olvidar que, por ejemplo, Colombia tiene una costa caribeña, que Venezuela tiene un área del Caribe, que es también el área de la costa que da al Caribe. Por lo tanto, son personas afrodescendientes de la diáspora africana, de las islas del Caribe, de Cuba, República Dominicana, Haití, etcétera, pero también de la parte continental considerada en algunos países como por ejemplo en Colombia o en Venezuela, que son también la zona del Caribe. En cuanto a afroamericano,
como ya lo he dicho, yo creo que se refiere, digamos, a todos los descendientes de africanos, es decir, la diáspora africana, pero que se refiere, digamos, reside o vive en el área americana, que es decir, desde Canadá hasta Tierra de Fuego. Bueno, a continuación queríamos, bueno, a partir de una anécdota que leímos, que repone Nelson Rodríguez, sobre una visita que hizo Jean-Paul Sartre en el año 60 a Brasil. Él estaba haciendo algunas conferencias, después fue invitado a un agasajo, y él, bueno, narra Rodríguez que él se sentía algo molesto y en un determinado momento, bueno, él lo que pregunta Sartre es, bueno, ¿dónde están los negros, ¿no? En esta visita al Brasil? Parece que en las conferencias a las que él había asistido previamente como a dictar clases o conferencias, había habido solamente gente blanca, ¿no? Entonces él pregunta enfáticamente, bueno, ¿dónde están los negros? Porque hasta ese momento en su visita al Brasil no los había visto. A partir de ahí, el narrador cuenta que había dos brasileros y uno le dice al otro, le dice, bueno, los negros están asaltando a algún chofer. Entonces, lo que continúa el autor que estaba presente analizando, dice que desde chicos, a partir de esa anécdota, pudo sentir, o desde chico repuso, mejor dicho, lo que él llama la soledad negra, ¿no? Dice, he aquí lo que aprendí del Brasil, que acá al blanco no le gusta el negro y que al negro tampoco le gusta el negro. Entonces, un poco a modo de introducción y para retomar esta pregunta de Sartre, vinculándolo a tus estudios particularmente, si tuvieras que localizar en Argentina, ¿dónde vos pondrías el acento de dónde están los negros y qué espacios concretos y simbólicos ocupan, y además qué visibilización, o en todo caso, qué mirada tenemos, porque además soy argentina, pero es anecdótico, qué mirada tienen los argentinos sobre la población afrodescendiente? Bien, volviendo un poquito a la anécdota que cuenta de Jean-Paul Sartre, ¿no? Preguntaría un poquito al hilo de lo que está pasando en Estados Unidos esos días, ¿no? ¿Quién asaltó primero? Porque dicen que los negros están asaltando a un chofer, ¿no? Pero ¿quién asaltó primero? Fueron los blancos los que asaltaron primero a los negros, ¿no? Por lo tanto, eso incluso es un poquito una de las denuncias que hizo una de las activistas de los movimientos afro ahora mismo en Estados Unidos, ¿no? Es decir, que siempre se dice que el negro es el que está asaltando, pero ese asalto, esta técnica de asalto, yo creo que lo aprendieron los negros de los esclavistas, de los que fueron a cazarlos en África, los asaltaron ahí, los secuestraron ahí primero, que les enseñaron los blancos. Dicho una eso, continuidad. Exactamente, hay una continuidad, ¿no? Dicho eso, digamos, ¿dónde están los negros en Argentina? Los negros están en la historia de Argentina, desde incluso la primera fundación o la segunda fundación por Juan de Garay de Buenos Aires, allá por el siglo XVI, ¿no? Yo no sé si son 1534 por ahí, la fecha no recuerdo exactamente, pero desde ahí ya los negros están ya presentes en la historia de Argentina. Pero en la conquista, en la colonización, en la época de la revolución y luego en la época de la independencia y hasta hoy en la actualidad en el siglo XXI. Los afroargentinos, los negros están allí. Y por lo tanto, ¿dónde encontrarlos? Yo creo que si bien hasta hace, yo diría, unas 2 décadas así, nos limitábamos a tratar la cuestión de la presencia negra o africana en Argentina desde los archivos generales de la nación, desde la Biblioteca Nacional, desde incluso de algunos libros, pues desde yo creo que desde hace 2 décadas aproximadamente, estamos tratando la cuestión de los negros en Argentina con los propios afrodescendientes en Argentina. Eso es muy fundamental. Es decir, que van a pasar de la documentación
a una presencia real, porque efectivamente muchas veces nosotros investigadores que trabajamos esta temática denunciamos efectivamente el ocultamiento de la presencia negra en la historia de Argentina, intentamos efectivamente poner eso a la luz, desvelar que efectivamente hubo una presencia continua y que eso nunca se detuvo, aunque efectivamente en determinados momentos de la historia esta presencia numérica fue menor, pero nunca desapareció. Siempre lo hemos dicho, pero pocas veces hemos tratado directamente con los que están. Y a este respecto yo creo que habría que destacar el trabajo que está haciendo, por ejemplo, yo supongo que desde Buenos Aires habéis intentado, lo habéis encontrado, no sé si os vais a reunir con él, posiblemente que es gran amigo mío, que es Norberto Pablo Sirio, ¿no? Que es antropólogo del Instituto Musicólogo de, ¿cómo se llama? Carlos Vega. Interviene también en la Universidad de La Plata, que también ahora mismo está trabajando con varias comunidades negras de la periferia de Buenos Aires. Está hablando, por ejemplo, con gentes de Las Tablas, de Paso de Rey, de, ¿cómo se llama? De la zona ese de Ituzaingó o algo así, los nombres no me salen, La Matanza, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cómo podéis imaginar todos esos nombres? No son del Buenos Aires central, sino viven en la periferia. Y eso Los también márgenes. tiene en el margen, eso también tiene, digamos, tiene un símbolo, representa algo curioso, ¿no? Efectivamente, gente que en su día trabajaron o sus antepasados estaban en las casas de la nobleza argentina, de la nobleza bonaerense, una vez conseguida la libertad, se encuentra no solo una imagen de la vida política, al margen de la vida social, al margen de la vida económica, y hasta incluso se quedan al margen de la propia historia, hasta el punto incluso de, entre comillas, de desaparecer, según la historiografía oficial. Por lo tanto, es el lugar que hoy ocupa esta población afrodescendiente, es decir, son los actores de la periferia. Bien. Bueno, nuestra siguiente pregunta es relacionada con Paul Gilroy en su texto Atlántico Negro de 1993. Habla de la imagen del barco que representa lo que se denominó el Middle Passage, ¿no? Que era la travesía de la población africana destinada a la esclavitud hacia América. Y esto lo definía como un sistema micropolítico y microcultural vivo y en movimiento, de la esclavitud de las plantaciones como matriz económica e histórica de la diáspora africana en el hemisferio occidental, y hablaba del Atlántico como un sistema cultural y político. ¿Qué representan hoy para las comunidades afrodescendientes en América Latina estas imágenes, conceptos y momentos sociohistóricos y también del desarrollo del capitalismo a los que se refería Gilroy en su texto del Atlántico Negro? Bien, para las poblaciones afrodescendientes de las Américas, esta imagen tanto de la travesía, ¿no? La travesía del medio del Atlántico o del barco, resumen en definitiva su propia historia, que es una historia de dominación, resistencia y resiliencia. Dominación porque efectivamente no se subieron a esos barcos, digamos, voluntariamente. Fueron secuestrados, sometidos, transportados y luego otra vez sometidos dentro del continente americano. Pero frente a esta dominación, su actitud fue de resistencia, de varios tipos. Resistencia violenta, con las rebeliones, con las revueltas. Resistencia activa, con fugas,
pero también una resistencia pasiva, pero de una forma indirecta, activa también, sirviendo en casas, como, por ejemplo, como sobre todo esa esclavitud doméstica, pero resistencia porque al fin y al cabo supieron aprovechar yo diría, las oportunidades, en algunos casos incluso legales, de la misma sociedad colonial para conservar su cultura. Algunos incluso conservaron algo de palabras, pero sobre todo conservar su religión, pasando o adoptando una actitud sincrética, utilizando o rindiendo culto a santos aparentemente cristianos, pero que en su idiosincrasia estaban refiriéndose, por ejemplo, a sus dioses de origen africano. Y por lo tanto, resistencia. Pero luego también resiliencia, que es lo que hoy caracteriza a los descendientes, ¿no? A los que nosotros consideramos como afrodescendientes hoy en día. Supieron resistir sus abuelos y ellos de las resistencias de sus abuelos están sacando todo lo positivo que pueden obtener de una condición de la que no se esperaba que pudieran sobrevivir, pero han sobrevivido durante casi 6 siglos, hasta todavía tener y representar un porcentaje bastante importante dentro del global de la población de las Américas. Y por lo tanto, dominación, resistencia y resiliencia. Pero también estas imágenes representan en el imaginario y para los afrodescendientes hoy también representan algo que yo calificaría como una reconfiguración de la esclavitud. ¿Por qué? Porque se supone, tomando el caso de Argentina, por ejemplo, que ya en la Constitución de 1853, ya se declaró que en Argentina ya no había esclavos, ¿cierto? Pero las condiciones en las que viven los afrodescendientes hoy en día, estamos hablando del caso de Argentina, como en muchos casos en los países de Hispanoamérica, casi, yo creo que son situaciones idénticas a lo que vivían sus antepasados. Y por siguiendo, se reconfigura la esclavitud. La esclavitud ya no es que vayan atados, ya no es que estén bajo, digamos, la custodia de un amo que lo va a castigar, pero la situación es que vivan en la miseria, en la pobreza, que vivan bajo, digamos, el mando y el yugo del señor capital, que es lo que ellos nunca tuvieron y que ahora siguen, digamos, buscando. Podríamos decir que seguimos atorados en ese middle passage. Absolutamente, es que es un tránsito que yo creo que cruzaron, pero digamos el camino sigue igual. Por lo tanto, hay una cierta continuidad, aunque sea bajo otra forma, por eso he hablado de una reconfiguración. Bueno, para la tercera pregunta, tengo acá una cita de Webb Dubois. ¿Lo tengo en inglés o en español, como prefiere usted? Bueno, soy estadounidense, entonces me va a salir mejor si lo leo. Siéntete a gusto. Bueno, entonces eso viene de The Souls of Black Folk. It is a peculiar sensation, this double consciousness, this sense of always looking at oneself through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness, an American, a Negro, two souls, two thoughts, two unreconciled strivings, two warring ideals in one dark body, whose dogged strength alone keeps it from being torn asunder. ¿Qué puede mencionarnos acerca de esta doble conciencia para las poblaciones afrodescendientes en América Latina? ¿Podríamos hablar de una triple conciencia o múltiple conciencia
derivado de la multiplicidad de culturas, migraciones, incluso genocidios que se entremezclan en la historia de nuestros países. Bien, la doble conciencia yo creo que es un dilema, ¿no? Que remite, bueno, aquí Webb Du Bois lo plantea, yo creo que lo tuvo o se encontró en esta misma tesitura un poquito Frantz Fanon también, ¿no? Piel negra, máscara blanca, haciendo pono más blanco, exactamente, ¿no? Ese es el dilema, ¿no? Soy negro y americano, o soy americano y dejo de ser negro, o incluso soy americano y dejo de ser indio, o soy americano y dejo de ser, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí es un dilema, pero que se va resolviendo a partir del momento en que los propios afrodescendientes, dentro de su construcción como ser, porque al final ya no son, por ejemplo, si me permitan, ya no son malienses, ya no son benineses o ganeses, sino que son afro-argentinos. Y por lo tanto, esta doble conciencia, pues la tienen que o la terminan asumiendo. Soy negro y de Argentina. Soy negro y de Colombia, negro y de Estados Unidos de América, porque esa es mi nueva identidad. Y por lo tanto, al final lo que tienen que hacer es reconstruirse. También eso lo dijo Jesús Chucho Valdés, ¿no? Uno de los grandes pensadores también sobre la temática afrodescendiente en Venezuela, ¿no? Que la historia de los negros en América es una historia de construcción, deconstrucción y reconstrucción. Y todo eso resume en definitiva esta doble conciencia, que yo diría incluso que esta múltiple conciencia, porque ya no es negro y americano, sino que ese negro con la historia, con el pasar del tiempo, pues llevará sangre india, llevará sangre europea, y luego esta mezcla de sangre al final hace que nos encontramos con un contexto más multicultural que, digamos, simplemente el binomio negro y americano, en ese caso refiriéndonos a los espacios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es más multicultural que, digamos, referirnos a un binomio negro y americano, ¿no? Claro. Bien. Bueno, para continuar, en un texto de 2010, Eduardo Brunner, en un texto que estuvimos leyendo, argumenta que la revolución haitiana hizo que Francia modificara su Declaración Universal de los Derechos del Hombre para referirse no solamente a los derechos del hombre blanco, sino también a los ciudadanos franceses negros, llevando a la abolición de la esclavitud en las colonias francesas. En su artículo Negros en Argentina, Integración e Identidad, usted explica que los negros en los siglos 18 y 19 buscaban la liberación de la discriminación a través de su incorporación a la sociedad blanca. Aunque este proceso era blanqueador y sumiso a los discursos pro-europeos de la época, a su criterio los discursos de las asociaciones y los periódicos negros de la época tuvieron algún impacto significativo en las discusiones sobre la libertad y los derechos del hombre en Argentina, según lo que usted analizó. Sí, efectivamente. Y para ello incluso os invitaría, por ejemplo, a leer, si tenéis la oportunidad, el libro del antropólogo del que hablé, de Norberto Pablo Sirio, ¿no? Que se titula Tinta Negra, y habla efectivamente de los periódicos presuntamente de autoría afroargentinos, ¿no? O incluso trabajos de Lea Gele también, que es una investigadora del CONICET, que ha trabajado bastante sobre los periódicos afroargentinos.
a la lectura efectivamente de esta prensa, una de las observaciones que se hace es que a la vez que esta élite, porque al final quienes podían escribir, quienes podían tener acceso o crear o montar esta prensa, eran, digamos, los pocos afroargentinos que tuvieron una formación académica y que representaron, digamos, una pequeña élite dentro del colectivo negro en Argentina, ¿no? Y entonces, a la vez que este colectivo, esta élite negra defendía los intereses de su comunidad, al mismo tiempo adoptaban modales o recreaban modales híbridos, adoptando, digamos, estilos europeizantes, porque estamos hablando de los años 80, finales, digamos, bueno, 80, 90 del siglo XIX, estamos con la generación de los 80, y que había que modernizarse, pero también sin perder de vista, digamos, ese que hemos dicho aquí, la doble conciencia, ¿no? Podemos ser modernos, pero también podemos ser negros en Argentina. Y eso creó también yo no sé si hay que decir una fractura, pero creó unas tensiones dentro del colectivo, porque, por ejemplo, de esos periódicos que se publicaron en la época, pues había, por ejemplo, un periódico como La Juventud que defendía más o abogaba más por esta modernización del colectivo y promovía más, partiendo, por ejemplo, tomando el caso de la cultura de los bailes, ¿no? En La Juventud se va a promover más los bailes de salón, porque se supone que eso es un paso más hacia una integración mayor dentro de la sociedad envolvente, la sociedad mayoritaria, que se iba blanqueando masivamente. En cambio, la broma, por ejemplo, apostaba más por los grupos candomberos, por ejemplo. Entonces, vemos aquí, ustedes que son de ahí, saben cómo es el candombe, cómo se practica. Entonces, ven la diferencia entre una sociedad candombera y un grupo que organiza un baile de salón. Son diametralmente opuestos. Uno pasaría por ser muy ruidoso, muy sudoroso, y el otro más refinado, más clase. Y eso ocurrió, porque en los periódicos incluso eso lo decía, ¿no? Que se animaba, la juventud animaba a la comunidad negra a adoptar modelos, incluso a aprender a tocar el violín antes que ir a tocar ahí un tambor, por ejemplo. Y eso, por ejemplo, lo podrán encontrar en el libro ese de Norberto Pablo Sirio, incluso en algunos trabajos como de Lea Gele, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que aquí, efectivamente, el discurso influyó. Se encontraron en esa tesitura, ser modernos dentro de una Argentina que miraba a Europa, que miraba a Estados Unidos como el modelo a seguir, pero tampoco perder de vista que dentro de esta Argentina tenemos un pasado africano y que ese pasado también nos caracteriza y nos da una cierta identidad diferenciada de la mayoría de los argentinos. Bueno, hasta ahora venimos abordando los derechos del hombre y quisiéramos hablar ahora de las mujeres, ¿no? Recordemos con la anécdota que iniciamos esta entrevista, ¿no? Que es sobre Sartre, que decía, ¿y dónde están los negros? Bueno, ahora nos preguntamos, ¿y dónde están las mujeres? En un estudio que realiza Rita Segato en el 2013 sobre maternidades brasileiras, y a partir del lugar que ocuparon durante algún tiempo las esclavas como niñeras, sobre todo, advierte sobre una suerte de continuidad histórica, ya lo hablábamos hace un momento sobre este Middle Passage que seguimos aquí atorados, y esta continuidad tiene que ver con la transposición del trabajo no pago de la esclava al trabajo no pago o mal pago de la niñera en la actualidad, en tanto lógica indispensable para una economía reproductiva del espacio doméstico.
A partir de ello, nos gustaría indagar si encuentra algún tipo de continuidad histórica, retomando esta noción que emplea Segato, en las labores que desarrollan en la actualidad comunidades afrodescendientes, delimitado el campo a Argentina, que es donde tiene mayor conocimiento, pero también si esto es posible pensarlo en relación con otras minorías, etnias, pueblos o poblaciones migrantes. Bien, voy a ir más allá de Argentina porque es verdad que trabajo sobre Argentina la mayoría de las veces, pero también he tenido la oportunidad de viajar a Colombia, a Ecuador, a Cuba. He viajado en otros países de alrededor, por lo tanto yo creo que esta situación que ustedes plantean o que se plantea es una situación efectivamente que caracteriza esta continuidad histórica realmente, porque a las mujeres afrodescendientes o mujeres negras que sean de Argentina o de otra parte de Hispanoamérica, por lo general, además del obstáculo que representa su color de piel o su origen o ascendencia, que comparte con los hombres. Además de eso, está también su condición de mujer, su género de mujer. Y eso también le da, representa, digamos, un doble obstáculo para ella. Yo diría incluso un triple, porque luego, además de su color, de su condición de mujer, pues es también la que, digamos, en la mayoría de los casos, pues tiene que cuidar los niños, no en casa. Por lo tanto, incluso yo creo que tiene triple freno. Y sea en Argentina o en la mayoría de los países de Hispanoamérica, naturalmente la mujer ha conservado esta situación. En Buenos Aires, históricamente, eran ama de casa, fueron ama de leche en su día y sobre todo fueron lavanderas o incluso vendedoras ambulantes, ¿no? Pues hoy en día esta condición se ha mantenido. Yo he estado en Colombia y pasa más de lo mismo. Es verdad que, bueno, en Colombia la población negra es más visible, mayoritaria, se ve más, pero aún así, pues las condiciones en las que vive y trabajan estas mujeres son casi idénticas que en las que estuvieron sus antepasados. Pero eso se extrapola, incluso se extiende a otros colectivos considerados como minoritarios, porque yo no sé si realmente, si vamos en el fondo, son minoritarios, pero por ejemplo en Buenos Aires incluso podemos ver un poquito en qué condiciones viven y trabajan, por ejemplo, las mujeres inmigrantes que vienen de Bolivia o las que vienen de Perú, por ejemplo. Podemos imaginar estas condiciones, pues son las mismas, la precariedad, los abusos y todo lo que podamos ver, sin acceso incluso a servicios sociales porque están en la marginalidad, y etcétera, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que es verdad que hoy en día hay gente que se moviliza, hay mujeres que intentan reorganizar o representar, ser las voces de estas mujeres sin voz. Por ejemplo, estoy pensando en el caso argentino, por ejemplo, a Miriam Victoria Gómez, que es de la sociedad caboverdiana, pero que trabaja mucho también con estas mujeres afrodescendientes, o por ejemplo en Santa Fe tenemos ahí a Lucía Dominga Gómez, ¿no? A Lucía Dominga, perdón, que también es afrodescendiente de tronco común de Santa Fe, que también lidera ahí un colectivo de mujeres, ¿no? Para, digamos, ir reivindicando su situación. Bueno, en Buenos Aires tenéis, yo creo que también, espero, seguirá con sus actividades, ¿no? A María Magdalena La Madrid, muy conocida como Pocha La Madrid, argentina también, que siempre han estado ahí luchando por los derechos
de las mujeres, precisamente porque estas tres mujeres que he citado, quitando a Miriam, que ha tenido una formación académica universitaria, tanto Pocha La Madrid como Lucía Domingo, por ejemplo, no han tenido esta oportunidad. Y sin embargo, son las que están, digamos, liderando dentro del colectivo afro-argentino, pues el reconocimiento, exactamente la emancipación de estas mujeres. Bien. Bueno, Angela Davis, en su libro Mujeres, Raza y Clase de 2004, en el cual analiza la esclavitud en Estados Unidos y los movimientos de liberación, se encuentra inicialmente con una dificultad teórica que es la poca bibliografía y estudios relacionados con la historia de las mujeres en relación con los procesos esclavistas. Al respecto, señala, he comprendido el carácter especial del trabajo doméstico durante la esclavitud, su centralidad para los hombres y las mujeres en cautividad, entrañaba la realización de trabajos que no eran exclusivamente femeninos. Asimismo, para apoyar su análisis, retoma un fragmento de El Capital de Karl Marx, en cual el autor sostiene: en Inglaterra aún se utiliza ocasionalmente a mujeres en lugar de caballos para arrastrar las embarcaciones en los canales, porque el trabajo que se requiere para producir el caballo y las máquinas se puede conocer en términos precisos, mientras que el trabajo necesario para mantener a las mujeres de la población excedente está por debajo de toda estimación. Tomando esto en consideración, ¿cuál entiende que ha sido el lugar asignado a la mujer blanca, mujer negra en el siglo XIX, en el desarrollo de la nación argentina en los términos de la cosmovisión de la generación del 80? ¿Ha sido a su criterio diferente el tratamiento de la mujer afrodescendiente de la mujer india o aborigen? Bueno, partimos de un principio que yo creo que incluso hasta ahora, pero miremos, cuando echamos la mirada atrás, con la generación del 80, pues estamos en una sociedad, yo creo que generalmente machista. Eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Prueba de ello, pues últimamente en Argentina, por ejemplo, se está reivindicando la figura entre los afrodescendientes, ¿no? La figura de María del Valle, ¿no? Que dicen que luchó incluso con el general, si más no recuerdo, Belgrano, durante yo creo que fueron la revolución o las guerras posteriores, ¿no? Que es una mujer, digamos, afrodescendiente, pero que esta figura se está reivindicando ahora, estamos hablando en esos últimos años. Por lo tanto, la situación de la mujer blanca en la sociedad del 19, naturalmente, era la clásica historia de la mujer. Es el ama de casa, la madre, la mujer, la esposa, pero la que tiene que criar a los niños desde la casa. El papel de la mujer afrodescendiente al lado de la mujer blanca fue un papel, digamos, yo diría, no sé si diría casi entre principal y secundario, no sabría exactamente cómo definirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque era una sociedad, nos encontramos en una sociedad para entonces muy, yo diría, muy crítica con la presencia de la mujer en los espacios públicos. En cambio, por lo que la mujer, la esposa del dueño de la casa, pues naturalmente ella tenía que ser la que era el modelo, ¿no? En cambio, la negra, en la lógica de la esclavitud en la que vivieron sus antepasados, pues se encontró
en un papel también de sirvienta o de auxiliar. Y por lo tanto, ella en gran parte, ella era la que representaba era el nexo entre la mujer de la casa, es decir, la mujer del dueño de la casa, etcétera, con el exterior. Ella es la que hacía los recados y ella es la que incluso muchas veces pues, se ocupaba de todo. Por lo tanto, yo creo que aquí la mujer, en este caso, blanca como negra, en la cosmovisión de la generación del 80, pues es un ser, yo me atrevería a decir casi relegado a un segundo plano, a una segunda categoría. Bien, dicho eso, ¿habría una diferencia entre el trato dado a la mujer afrodescendiente y un trato diferencial con respecto a la mujer indígena o india? Desde mi punto de vista, yo creo que no lo habría. Yo creo que no lo hay, porque tanto la negra como la mujer india, pues ambas terminaron bueno, en países a lo mejor, yo si tomo por ejemplo el caso de Bolivia o incluso el caso de Perú, donde efectivamente una población indígena la población indígena es más representativa, pues se podría decir que efectivamente en esas sociedades pues pudo tener un papel protagónico, pero en las áreas rurales, siempre en la periferia, pero dentro de las áreas, vamos a decir, en los sitios de poder de decisión, pues naturalmente, tanto la mujer negra como la mujer indígena, pues naturalmente desempeñaron un papel o fueron relegadas a un puesto más secundario. Bueno. Bueno, por último, obviamente agradeciéndote nuevamente la amabilidad para esta conversación, no queremos dejar pasar por alto cuestiones que han sido temas recurrentes en la materia que nos ocupa de América Latina en la formación del mundo moderno, que tiene que ver con el eurocentrismo en nuestras categorías de análisis y lo que hemos entendido como la temporalidad mixta de América Latina. Al respecto, entonces, la última consulta tiene que ver con un artículo de 2018, publicado como parte de la compilación Raíces Comunes e Historias Compartidas, México, Centroamérica y el Caribe, de Ángel Quintero Rivera, que nos dice que a propósito de las diferencias entre los estudios culturales caribeños y la tradición político-académica inglesa, donde plantea que la primera se enfrenta a dos de las grandes pilares de la visión eurocéntrica, la distinción entre mente o alma y cuerpo y la idea del tiempo lineal progresivo. ¿Qué obstáculo y qué oportunidades encontrás en esta visión eurocéntrica para pensarnos y repensarnos como latinoamericanos y como latinoamericanistas? Bueno, el eurocentrismo para pensar como americanos y latinoamericanos, o incluso qué ventajas, qué oportunidades o qué obstáculos se encuentran en eso. Hay que decir que el eurocentrismo, efectivamente, como bien dice, sitúa a Europa como el referente, el modelo a seguir. Eso también implicó la negación y el aniquilamiento de otras culturas o incluso el intento de disolver otros colectivos dentro del molde único que es el molde, digamos, traído de Europa. Y por lo tanto, ¿qué oportunidades representan este eurocentrismo? Para el XIX y para incluso el siglo XX, efectivamente, supuso entrar en una era de
pongo entre comillas, de modernidad, de desarrollo. Pero yo creo que el americano, igual que el africano o el europeo, tiene también su particularidad. Y por lo tanto, el eurocentrismo ha conllevado, como he dicho anteriormente, el abandono de algunos elementos que desde mi punto de vista tenían que formar parte de lo que es la identidad americana o en ese caso la identidad hispanoamericana. Por lo que Aníbal consideró como la colonialidad del poder y del saber, la imposición de los conocimientos europeos sobre los conocimientos nativos de América o los conocimientos de sustrato africano. Eso yo creo que son elementos que dentro de la definición de ustedes como americanos no tienen por qué perderlo. Me explico. Yo creo que nos entendemos, pero voy a intentar añadir algo más. ¿Qué sería de Cuba sin sus raíces africanas, por ejemplo? ¿Qué sería de Brasil sin sus raíces africanas? Pero tampoco Brasil sería sin sus raíces europeas, en ese caso, por ejemplo, probablemente máximamente portugués. Cuba no sería sin sus raíces españolas, por ejemplo. Pero Cuba no es, Cuba sin África no es Cuba, y Cuba sin España o Europa no sería Cuba. Y por lo tanto yo creo que dentro de este eurocentrismo hay efectivamente elementos interesantes, lo que ustedes podrían calificar como qué oportunidades son. Pues yo creo que eso fue lo que representó para los del siglo XIX, que eso también Aníbal lo dice muy bien, ¿no? Que esta colonialidad pues va a continuar la imposición y etcétera, se van a definir en América mayoritariamente, pues vamos a reconocer más nuestras raíces europeas porque efectivamente Europa es la modernidad, Europa es el desarrollo. Pero también América, la América nativa, no podría ser sin esta percepción que ustedes tienen. Yo siempre pienso, hoy en día cuando se habla de México, que María creo que es mexicana, cuando se habla de México se dice el país azteca, por ejemplo. Cuando se habla de México se habla del país azteca. El país no es una invención. Nos referimos efectivamente a esos pueblos nativos que estaban ahí. Si bien es cierto que había otros pueblos, pero los que más destacaron cuando llegaron los españoles eran efectivamente aquel imperio azteca, por ejemplo, ¿no? Igual cuando, por ejemplo, se piensa en Argentina, Carlos Fuentes, por ejemplo, decía que los argentinos descienden de barcos. ¿Pero de qué barcos? ¿Estamos hablando de los barcos del siglo XIX-XX o estamos hablando de aquellos barcos que llegaron en el siglo XVII, XVIII y casi incluso a principios del XIX llenos de africanos? O sea, por lo tanto, el barco dentro de la historia de Argentina representa mucho en su origen y hasta en lo que es hoy, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y por lo tanto, claro. Exactamente, por lo tanto, el eurocentrismo, Europa no puede ser el elemento único. No podemos apoyar en eso. Podemos efectivamente mirarnos en el espejo europeo, pero sin perder de vista los demás elementos que caracterizan, digamos, que serían esencialmente aspectos bastante importantes y esenciales también dentro de esa identidad
que en definitiva es lo que define a uno como, por ejemplo, originario de México, de Argentina o en este caso de Estados Unidos de América. Okay. Carl, no sé si querías, a propósito de Estados Unidos de América, plantearle algunas cuestiones que comentábamos entre nosotros sobre lo que está pasando recientemente allá. Sí, yo preguntaría que ahora hay mucha discusión en Estados Unidos sobre las raíces del capitalismo, de la esclavitud en la formación del país. Y no sé cuánto usted ha leído sobre lo que está pasando, pero quería preguntar a dónde vamos, o sea, a qué punto podemos llegar para escapar, digamos, las raíces racistas y legados a la esclavitud que tenemos en la fundación de nuestro país. Y creo que eso se puede aplicar a toda América, porque esos son problemas, aunque no siempre tan visibles, son problemas desde Alaska hasta Ushuaia. Entonces, no sé. Bien, muy interesante y una preocupación yo creo que oportuna, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Yo siempre digo que en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, que ahora mismo es de actualidad, estamos teniendo mucha suerte porque los negros no están pidiendo venganza, están pidiendo justicia. Claro. ¿Qué es distinto? Están pidiendo justicia, ni venganza, porque si entramos en la venganza, imagínense un poquito qué grado de violencia vamos a alcanzar, sobre todo, por ejemplo, porque en los siglos pasados, pues no podían tener acceso a las armas los negros. Hoy en día, pues cualquiera en Estados Unidos, y Carlos sabrá mejor, cualquiera tiene un arma. Por lo tanto, si entramos en una dinámica de venganza, la situación entraríamos casi en una guerra civil y yo no sé a quién va a beneficiar eso, ¿no? Y por lo tanto se está pidiendo justicia. Y esta justicia, naturalmente, se tiene que asentar en algo tan fundamental y esencial como es la propia Constitución de los Estados Unidos. En algunos países, por ejemplo, de América, ante situaciones como estamos observando en Estados Unidos, se tomaron decisiones. Por ejemplo, en Colombia, desde el año 91, pues dentro de la propia Constitución se reconoce la presencia a los nativos africanos o afrodescendientes de Colombia, se les dan determinados derechos. No es una reparación total, pero por ejemplo se les reconoce la potestad de algunas zonas dentro naturalmente del marco legal del Estado moderno colombiano. Es cierto que efectivamente no todos esos elementos, digamos, se llevan a la práctica a rajatabla, pero yo creo que ahí hay que ahí es donde Estados Unidos tiene que ver. Yo no sé, tú me dirás de vuestra constitución, pero la sensación que tengo es que la Constitución de Estados Unidos parece intocable y inamovible, cuando en otros países se ha ido enmendando, introduciendo enmiendas, corrigiendo y rectificando. Pero es la impresión que yo tengo, yo no sé, Carlos, ya lo podrá decir, ¿no? Pero creo que la impresión que tengo, porque si no, no se entendería, por ejemplo, que con que un policía, según me han dicho, eso tampoco lo sé, ya me podrá confirmar, que con que un policía diga que vio a fulano y que venía hacia él y tuvo miedo por su vida porque pensó que su vida estaba en peligro, podría disparar y matar. Yo no sé si es cierto, me podría decir. Pero entonces yo creo que, y eso por lo visto está en la Constitución. Entonces son elementos que yo creo que con la evolución no estamos en los siglos XVII o XVIII. Hay leyes que efectivamente en el XVIII tenían sentido, que hoy no lo tienen. Entonces yo creo que ahí es donde Estados Unidos tiene que actuar. Y cuando digo, estamos hablando del Senado y del Congreso, porque al final lo que pasó,
yo no sé, hace 2 días, si mal no recuerdo, precisamente pensando un poquito en lo que íbamos, estuve viendo un documental y resulta que en los años, en los 2 mandatos de 4 años, los 8 años que estuvo Barack Obama, la policía mató más negros que incluso en los mandatos de George Bush, por ejemplo. Y sin embargo, se supone que Obama, al ser presidente negro, en definitiva, pues, porque aunque fuera presidente, no tiene poder, no tiene fuerza para cambiar cosas Y tan desarticular esas sencillas. prácticas. Exactamente, cosas prácticas que incluso afecta a su comunidad, porque es la comunidad negra, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, lo que Exacto, pasa es entonces que yo no lo no sé, afectaría, sí, lo sí, afectaría simbólicamente, porque realmente, digamos, él está en otra clase. exactamente, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que es, mi humilde opinión es ahí donde tienen que, digamos, poner el acento. Que Claro. los congresistas, que los senadores americanos, pues se planteen ajustar la Constitución a las realidades del siglo XXI, por ejemplo. Habrá cosas que a lo mejor que no se pueda, pero Claro. yo creo que tienen que No, introducir. lo cierto, es interesante, no lo había pensado así, pero es cierto. O sea, tenemos la misma constitución, las mismas instituciones por los últimos 400 años, que es impresionante que puede quedar por tanto tiempo. Y yo también pienso que la constitución es medio intocable, pero nuestra estructura de federalismo con el poder que tiene cada regular su policía y la incapacidad del gobierno nacional tomar como una posición fuerte a los abusos policiales. Es interesante lo que dijiste. Ahora estoy pensando en eso